Hola, buenas tardes, estimados hermanos, amigos, iglesia que nos ves a través de este equipo de red social. Me da gusto saludarlos y estar una vez más con ustedes. Espero y todos se encuentren bien, en bendición, buscando y confiando en Dios. En esta tarde yo quisiera que antes de nada meditar una porción de la palabra de Dios. Los invito a dejarme sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, cualquier situación que esté pasando le puede comentar y nosotros estaremos dando respuesta o estaremos orando por cualquier petición de oración que usted tenga. Estoy seguro que en este tiempo de pandemia que ya casi estamos pasando, pues han habido experiencias buenas y malas, y de alguna manera Dios ha obrado en nuestras vidas, y esa es la razón por la que estamos vivos el día de hoy. Agradezco al Señor por el cuidado que ustedes como iglesia han tenido de alguna manera para con nosotros. Agradecemos sus oraciones, agradecemos sus mensajes, agradecemos sus palabras, agradecemos su apoyo. Todo lo que ustedes hacen con nuestras vidas ha sido de bendición. Ayer precisamente estábamos hablando con un familiar y entre las buenas noticias nos da mucho gusto saber de que ahora esta persona está firme caminando en los caminos de Dios. Y nosotros nos admirábamos y le preguntábamos: oye, ¿y desde cuándo tú te afirmaste en el Señor? Y él nos decía: hace 2 años, en el terremoto del 2017, yo me afirmé en el Señor. Sus palabras que salían eran esta: Dios tuvo que zarandearme ese día para que me afirmara en sus caminos. Y es que a menudo, iglesia, hermano, amigo, Dios tiene que usar medios. Dios usa métodos, formas para hacernos volver al camino. Esta persona dice que fue zarandeado en el terremoto y en ese momento se hincó, oró y se entregó verdaderamente al Señor. Hoy persevera en los caminos de Dios. Nosotros tenemos que estar conscientes que todas las cosas que pasan no son casualidades, sino que detrás de todo esto está la mano de Dios obrando y cumpliendo los propósitos y los designios divinos de Dios. Tenemos que estar conscientes, iglesia, de al menos 2 cosas. En primer lugar, el hecho de ser cristianos, creyentes, de haber confiado en Cristo para salvación, no nos hace inmune a los problemas, al dolor, a las aflicciones, a las tribulaciones. Y en segundo lugar, tenemos que estar conscientes que por el hecho de pertenecer al ejército de Dios, hay una lucha espiritual que se está librando. Esa es una realidad. Hay un enemigo que se llama Diablo y Satanás. Él es el adversario, y que el propósito que tiene es tratar de destruir y de derribar a la iglesia, de estorbar tu vida espiritual para que te alejes de Dios. Él buscará las estrategias, él buscará la forma. Sin embargo, hermanos, queremos decirte también que como iglesia tenemos promesas, que no estamos solos, que aunque Satanás empleará toda su astucia y artimaña, mayor es el que está con nosotros. La iglesia es el objetivo de Satanás. Los inconversos no, porque son parte de él, pero la iglesia está confiada en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a ir a la palabra de Dios, allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos del 31 al 34. Ahí vamos a encontrar la historia de un hombre que fue zarandeado también, pero que al final de sus días terminó una vida de victoria en Cristo y sirviéndole al Señor con todo su corazón. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 22, versos del 31 al 34. Del 31 al 32 voy a leer. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás
os ha pedido para zarandearos como a trigo. Eso es el deseo de Satanás. Mira el rol de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo he rogado por ti. Qué maravillosa promesa, hermanos. Para que tu fe no falte, o para que tu fe no te falle. Ahora viene el rol de Pedro. Y una vez vuelto de la prueba del zarandeo, confirma a tus hermanos. Una vez tú restaurado, una vez tú arrepentido, tienes que restaurar a tus hermanos. Serás de bendición para ellos. Así que en este pasaje encontramos algunas cosas importantes. Esta es la historia y esa era la noche en la que la fe de los discípulos iba a ser probada. Estamos ubicados casi ya en los días en el que Jesús iba a ser apresado, entregado por Judas para morir por nuestros pecados. Y lo primero que aprendemos en este pasaje es que, aunque a veces no lo parezca, toda prueba, toda aflicción es permitida y controlada por Dios. La Biblia dice, hermanos, en este pasaje que Satanás pidió permiso al Señor para zarandear la vida de los apóstoles. No solamente la de Pedro, la de los apóstoles. Así que vemos, en primer lugar, que Satanás quería zarandearlos. La palabra zarandearlos como a trigo es una metáfora, pero era usada porque en los tiempos de Jesús el trigo se vertía en un sedazo o un colador, tamiz le llamaban, y era movido con violencia, zarandeado, para que la paja fuera quitada y el trigo quedara en el recipiente. El zarandeo es justamente eso, un movimiento, un sacudimiento con violencia. Pero vemos, hermanos, la soberanía y el poder y la autoridad de Dios. Vemos en este pasaje que Satanás tiene que pedir permiso a Dios. Nos recuerda, por supuesto, la vida de Job. Job 1:12. Job pide permiso a Dios para tocar, a Dios para zarandear a Job. De la misma manera, en el Antiguo Testamento vemos a Satanás queriendo zarandear a los discípulos. El zarandeo en nuestras vidas o las pruebas puede venir de diferentes formas. A lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es un dolor, una crisis, un fracaso, un luto, las persecuciones. Cualquiera que sea la situación, debemos, hermanos, de tener siempre la confianza en Dios. Dios sabe a quién, Dios sabe cuándo, Dios sabe cómo, Dios sabe hasta dónde vamos a ser probados. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 13, el apóstol Pablo dice: no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podéis resistir. Es más, dice la palabra que juntamente con la prueba Dios dará la salida para que podamos soportarla. Sí, a veces las pruebas son difíciles. A veces el zarandeo, el sacudimiento es difícil. Es fácil a veces aconsejar a alguien cuando está sometido a prueba, pero cuando uno la está viviendo, hermanos, a veces sí es complicado. Sin embargo, a veces lo que es probado es la fe. La fe a veces se tambalea, la fe a veces se debilita. Sin embargo, yo quiero decirte en esta tarde que cualquiera que sea la situación, es posible salir victorioso. La Biblia dice, hermanos, que Dios le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero viene una promesa maravillosa. En el verso 32 dice el Señor: yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y esto es maravilloso, hermanos, porque la intercesión eficaz de Jesús es la que nos mantiene con fe en medio de la prueba. Posiblemente en las aflicciones, en el dolor, en el quebranto, nosotros oramos. La iglesia ora, la iglesia ayuna,
pero posiblemente nuestra fe, nuestra oración está débil, tal vez no es perfecta por el pecado, por el hombre caído. Sin embargo, tenemos a Jesús intercediendo para que nuestra fe no falte. Note que la Biblia no dice que Jesús oró para que Satanás no tocara a Pedro, para que no lo zarandeara. No oró para que no pasara la prueba, sino que para que su fe no faltara. ¿Sabes? A lo mejor es tu caso en esta hora. A lo mejor en estos días estás siendo zarandeado por Satanás. A lo mejor tu casa se está zarandeando, tu salud, tu economía, tu familia, tu trabajo. Sin embargo, debes de confiar esto, hermanos. Satanás te podrá robar el dinero, te podrá robar la salud. A Job lo perdió todo, su familia incluso, pero Job nunca perdió la fe. Job pudo decir, aunque él me matara, en él esperaré. Y esta debe ser nuestra posición en medio del sacudimiento. Te puede faltar todo. Satanás, Dios le puede permitir que te quite todo, pero sabe, nunca la fe, porque es la fe en Cristo Jesús lo que nos sostendrá en medio de la prueba. Yo he orado que tu fe no falte. Otra cosa que yo puedo notar en el pasaje, hermanos, Jesús sabía lo que le sobrevendría a Pedro. Jesús sabía que Pedro le iba a negar bajo las presiones de la persecución. Aún así, yo veo a Jesús, hermanos, intercediendo por Pedro, orando por Pedro. Es decir, Jesús no juzgó a Pedro. Jesús no fue indiferente ante el sacudimiento de Pedro. Y este es un gran ejemplo de amor para nosotros. Qué maravilloso, hermanos, es esto, porque cuando tú eres sacudido, cuando tú eres pasado por el fuego de la prueba, ¿sabes? Vamos a encontrar muchos tipos de personas. Job lo encontró, Pedro lo encontró. Habrán personas que te van a ignorar, que pasarán de lado como cuando el buen samaritano. Habrá personas que te van a juzgar como a Job, que dirán, ese está así por su pecado, por su maldad, y se lo merece. Pero habrán personas, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo, que orarán por ti, que orarán por mí. Y yo espero, hermanos, que usted y yo seamos uno de esos, que cuando veamos a nuestro hermano, a nuestro familiar caído, desanimado, en la prueba, tal vez en pecado, hermanos, no tomemos el papel de juez, no pasemos de largo e ignoremos su situación. Ese es el tiempo de doblar rodillas e interceder por ellos. Qué maravilloso que tú te lo pudieras encontrar y le pusieras la mano en el hombro y le digas, yo he orado por ti. Yo he orado por tu problema, yo he orado por tu familia, yo he orado por tu enfermedad, yo he orado por tu ministerio, yo he orado por tu trabajo. Eso, hermanos, es una lección maravillosa. Jesús ora por Pedro. Es más, Jesús ora por sus discípulos. Juan 17, Jesús ora por ellos. Jesús va a subir al monte Sinaí a seguir orando por Pedro y los demás. Y eso nos da confianza a nosotros. El saber que no solamente Jesús oró por Pedro y los discípulos, sino que también por nosotros, iglesia, por todos los que esperamos y creemos en Él. La Biblia dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, y escuche esto, el que también intercede por nosotros. ¡Qué maravilloso! Nunca, jamás la iglesia estará sola en la prueba. Jesús está con nosotros siempre. Hermanos, en el zarandeo de Pedro vamos a encontrar a Jesús antes, advirtiéndole a Pedro, llamándole Simón, Simón. Vamos a encontrar a Jesús durante el zarandeo, intercediendo por él.
Y vamos a encontrar a Jesús después del zarandeo, esperando a que Pedro se arrepienta y vuelva a sus brazos. Esto, hermanos, es lo que nos ha sostenido. Esto es lo que nos da fuerza en medio de la adversidad. No son los recursos, no son los medios, no es el intelecto. Es que hay una oración eficaz por nosotros, por su pueblo, por usted, que no falla. Y si no fuera sido por eso, hermanos, estoy seguro que muchas pruebas hubiéramos caído. En tercer lugar, la Biblia dice que Jesús le dijo: y cuando hayas vuelto, cuando te hayas arrepentido, Pedro, cuando te hayas restaurado, fortalece a tus hermanos o ayúdales a que ellos estén firmes. Es decir, ningún zarandeo es eterno, ninguna prueba es eterna, todo es pasajero. Sin embargo, son necesarias. Escuche esto: la razón por la que las pruebas y el zarandeo son necesarios en nuestra vida es porque es allí donde somos limpiados de aquellas impurezas. Y es ahí donde la imagen de nuestro Señor Jesucristo se va formando en nuestra vida. Había un propósito para el zarandeo de Pedro. Nada pasa por casualidad en nuestras vidas. El trigo era zarandeado para separarlo de la paja. Y sabes, Dios permitió que Pedro fuera zarandeado porque había muchas pajas en su vida. Podemos encontrar a Pedro falto de fe, hundiéndose en las aguas. Podemos encontrar a Pedro que no estaba orando en el Sinaí. Podemos encontrar a Pedro airado y sacando su espada para cortarle la oreja a un soldado. Podemos encontrar a Pedro siendo influenciado por Satanás, queriendo tentar a Jesús para que no fuera a morir. ¿Se da cuenta, hermanos? Jesús sabía perfectamente quién era Pedro, pero Pedro era arrogante. De tal manera que le dijo: Señor, yo no puedo fallarte. Yo soy capaz de dar la vida por ti. Sin embargo, Pedro va a negarle 3 veces. Jesús permitió que Pedro fuera zarandeado para que él mismo viera lo que había en su corazón. La persona que realmente era. Y es que la prueba, hermanos, el sufrimiento, el dolor, el zarandeo, hay 2 cosas importantes a través de ello. Número 1, va a revelar lo que hay en tu corazón. Es ahí donde se ve el verdadero cristianismo. Es ahí donde se prueba la fe. Es ahí donde se ve el amor por Cristo. Es ahí, hermanos, en los momentos difíciles, en el desierto, en la soledad, en las lágrimas. Es ahí donde verdaderamente podemos dar testimonio que amamos a Dios. Dios sabe, hermanos, lo que verdaderamente hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero a menudo nosotros lo subestimamos. A menudo nosotros nos exaltamos. A menudo nosotros somos arrogantes. Y entonces Dios permite que seamos sacudidos para que veamos y comprobemos qué tipo de cristianos somos. En segundo lugar, hermanos, la prueba nos va a capacitar para ayudar a otros que estén pasando por la misma situación. Esa era la encomienda de Pedro. Jesús le dijo: cuando tú vuelvas, Pedro, tienes que ayudar a tus hermanos, tienes que restaurarlos, tienes que afirmarlos. Se puede traducir como: ayúdales para que ellos también estén fieles a mí. Y es la prueba, hermanos, la academia de capacitación. Es el zarandeo donde Cristo es formado en nosotros y donde somos madurados, donde crecemos, donde somos capacitados, hermanos, para ser de bendición a los demás que también están sufriendo. Esa es la prueba donde nos afirmamos. Es allí, hermanos, donde verdaderamente podemos sentir la presencia de Dios. Es allí, hermanos, donde nuestro carácter y el carácter de Cristo es formado en nuestras vidas. Hermanos, es allí donde los verdaderos guerreros son formados para librar la batalla en el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero concluir esa pequeña reflexión, hermanos, animándoles, exhortándoles,
motivándoles, hermanos, para que el día que venga el zarandeo, para que el día que venga la prueba, hermanos, podamos permanecer confiados totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Confiados en que el que nos llamó nos va a preservar hasta el día de su venida. Nos va a preservar en el trayecto de la prueba y al final veremos que todo terminará en bendición para nuestras vidas y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiero también recalcar, hermanos, la importancia de no ser indiferente o de no juzgar al hermano que está caído, al hermano que está en prueba, al hermano que va caminando mal. Hermanos, tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de orar por ellos. Si algo puede hacer la iglesia es orar. Orar por aquellos que necesitan el favor y la gracia de Dios. Orar para que Dios los afirme, los establezca y los fortalezca y pronto sean restaurados al cuerpo de Cristo y puedan servir en el ministerio donde Dios los ponga. Por último, hermanos, yo quiero hacer una cordial invitación. Amigo, usted que me está escuchando, que sabe que cayó en la prueba, que sabe que negó a Dios como Pedro, que se quedó, no sé, en esta pandemia, tal vez te quedaste tirado, tu fe ha menguado, pero sabes, hemos estado orando por ti, la iglesia está orando por ti, pero lo más maravilloso es que Dios está orando por ti. Y yo te invito en esta hora que te levantes en el nombre de Jesús, reconozcas tus pecados y vuelvas a los pies de Cristo. ¿Sabes? Más adelante vamos a encontrar la vida de Pedro. Después de haber negado al Maestro, Pedro, con lágrimas en los ojos, está mirando a Cristo en la cruz del Calvario. Y Cristo lo está mirando a él. Esa escena, hermanos, también es para nuestro fin. Dios no se ha olvidado de ti, amigo, hermano que caíste. Dios no se ha olvidado de ti. Los ojos de Jehová están sobre toda la tierra para mostrar su favor, su poder en aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Dios te ama y Dios quiere restaurarte en este día. Reconoce tus pecados y vuelve al Señor. Él te espera para que pronto, muy pronto, puedas servirle y una vez más ser partícipe de los beneficios de la gracia divina. Oremos. Padre, en el